Hola, buenas tardes o buenos días, según sea. Bien, vamos a comenzar el estudio del primer módulo de lo que es un ordenador. La fuente de alimentación del computador, todos los cursos comienzan por el estudio de este componente. Para ello necesitamos acordar en el uso de tres elementos fundamentales de lo que es la electrónica, como son un transformador, que funciona con corriente alterna, un diodo y un condensador. El transformador nos permite, mediante esta relación, tener un voltaje a la salida que nos sea conveniente, realizándolo con el número de espiras, con la relación del número de espiras que nos convenga entre el primario y el secundario. Entonces se responde a esta ecuación. El diodo nos permite el pasaje en un solo sentido de la corriente. Esto es imprescindible para poder rectificar la corriente alterna que nos brinda la UT en corriente continua, que será la que alimentará nuestra computadora o las diferentes partes que ella le integre. Y el condensador es imprescindible también para esa misma función, rectificar la corriente que tenemos allí, que nos presenta la UTE de alterna a continua. Entonces, la idea será que el diodo nos permitirá pasar un voltaje en un solo sentido y el condensador almacena energía, y cuando la cantidad de energía que almacena supera a la que lo está alimentando, se comienza a descargar, produciendo así una curva que no es continua, pero que ayuda, y en la medida en que nosotros lo alimentemos y él se descargue más cantidad de veces en el tiempo, más ciclos por segundo, lo que definimos como frecuencia, ¿verdad?, que se mide en hertz. Bueno, entonces vamos a conseguir una continua más real. Podemos, por ejemplo, armar un rectificador de onda completa agregando más cantidad de diodos, y es aquí que se demuestra que en ambos sentidos de una corriente alterna el condensador se carga y se descarga. Cuando la corriente tiene un sentido, el condensador se carga, y cuando tiene el sentido opuesto también lo hace, multiplicando así la cantidad de veces que se carga y se descarga, que es lo que nosotros necesitamos. Pero al ser de 50 Hz, o sea de 50 ciclos por segundo, es poca en realidad la cantidad de veces que nos permite esta fuente lineal tener una fuente de corriente continua. Por eso pasamos de una fuente lineal a una fuente conmutada. La fuente conmutada lo que hace es rectifica a la entrada y luego nos entrega una continua a la salida. Y podemos verla en diferentes bloques. Por ejemplo, tenemos un bloque rectificador a la entrada, luego un circuito oscilador, que es el que genera su propia alterna para independizarse de lo que es la UTE, de lo que es la corriente alterna de UTE, y generar una alterna que sea mucho más ciclos por segundo. Luego va a ser mucho más fácil de rectificar y una continua más perfecta a la salida. Acá tenemos el viejo modelo de lo que es una fuente AT, las primeras fuentes de PC, que lo que hacían tiene prácticamente la misma función que una fuente moderna, pero tenía un pulsador a la entrada que permitía interrumpir la corriente alterna, luego un bloque rectificador y luego un bloque oscilador, luego un bloque de control que lo que hace es generar esa alterna de alta frecuencia y de alto voltaje, para que así las tensiones de alimentación de la salida de los P8 y P9 se conectaran a la placa madre. Cabe consignar que estos colores se respetan y son normalizados para dar los voltajes de alimentación. Tenemos acá una señal que se llama Power Good, que es testigo
de los 5 voltios de salida para que si hubiera algún problema en la placa madre que generara una caída de tensión importante aquí, el bloque oscilador se apague y protejamos el resto del circuito. Lo que tenemos hoy en día son las fuentes ATX. Este nombre se debe a los gabinetes ATX, los modernos gabinetes, que ya no traen un interruptor, sino que traen un pulsador que se conecta a través de la placa madre. Entonces, se agregan 3 señales más, como ser el PS-ON, que es el circuito de encendido, la fuente de 5 voltios standby, que está como parte del bloque de oscilación y control, que mantiene un circuito de encendido dentro de lo que es la placa madre, los menos 12 voltios y los más 12 voltios para mover motores paso a paso y para dar alimentación a puertos externos de la placa madre, los 5 voltios positivos para alimentar los circuitos electrónicos de la PC, los 3,3 voltios que son las tensiones de alimentación de los modernos microprocesadores que estudiaremos más adelante, pero que necesitan de un voltaje de una potencia, voltaje menor y potencia mayor, o sea, más salida de corriente para alimentar los procesadores. Y por último, y una de las tensiones más importantes, es la referencia a masa o 0 voltios. Es entender que la tierra que conectemos a la PC tiene que ser una tierra perfecta, medida con telurímetros de 0 voltios. ¿Para qué? Para que así los 12 voltios o el resto de las señales sean las correctas. Acá tenemos entonces el bloque oscilador, acá tenemos el bloque rectificador, y acá tenemos la fuente de 5 voltios standby y el bloque de control. Luego el transformador que vamos a ver a continuación separa el primario del secundario y nos entrega los diferentes voltajes que con simples condensadores y diodos nos dan una continua que es perfecta. Todo esto se conecta a la placa madre. Acá tenemos las salidas en una fotografía real de una PC, de una fuente de PC, y podemos, por ejemplo, ver que el transformador que está de este lado nos separa las salidas de lo que son los voltajes de entrada. Y acá los tomas de la entrada del 220. Un fan cooler, un ventiladorcito que nos refrigera el funcionamiento de los transistores que hacen esta fuente conmute para darnos los voltajes a la salida. Los conectores que antes eran P8 y P9 ahora es el P1. Estos son los voltajes. El PS-ON que se conecta a la placa madre y el switch del gabinete que nos enciende la fuente produce un pulso que pone en funcionamiento el bloque de switcheo o el bloque de oscilación, y eso transformado en voltajes menores a la salida se rectifica y nos entrega los voltajes que acá tenemos. Este es el P1 antiguo que tiene 20 pines y este es el P1 moderno que tiene 24 pines. Algunas fuentes vienen con el P1 separado, como ser en este caso. Este también es el conector de fan coolers, o sea, de ventiladores que refrigeran el funcionamiento de los microprocesadores. Y acá tenemos el conjunto entero de todos los conectores de una placa madre, de la fuente que se conecta a la placa madre y que nos sirve, por ejemplo, en este caso para conectar discos para el PCI Express. Hay placas PCI Express que necesitan de una alimentación especial. Los conectores de
dispositivos externos como una disquetera, etcétera, el conector de los fan coolers, que puede ser de 4 pines o de 8 pines. En fin, cada uno de estos conectores va a tener un lugar en la placa madre o en el periférico que corresponda, y los colores van a respetar la estandarización de los voltajes. La prueba de encendido se hace haciendo un puente entre la pata PS-ON y masa. Es así que si nosotros hacemos ese puente podemos probar si la fuente nos entrega los voltajes adecuados midiéndola con un tester en la posición correcta. Se pide justamente realizar todas estas prácticas para apropiarnos de los conocimientos. Realizamos todas las actividades entonces de la unidad y preguntas al foro, etc. Nos vamos a encontrar en las conferencias prefijadas como es semanalmente por el conference de CREA. Muchas gracias.